Por tanto, que son los tejidos epiteliales. Y el tejido epitelial, acordémonos, porque es el primer tejido básico de los 4 tejidos. Y el tejido epitelial se divide en tejidos epiteliales de revestimiento, que son membranas, y tejidos epiteliales glandulares, que son esos que estamos observando acá. Son diferentes, mientras estos son epitelios cúbicos, cilíndricos, hojas, epitelios planos, mesotelios. Las glándulas son estructuras tridimensionales con células a su alrededor que absorben por la membrana basal los nutrientes y fabrican las materias primas para elaborar lo que tienen que elaborar. O sea, si es una glándula exocrina o endocrina, en el primer caso por lo menos sería el sudor, glándulas sudoríparas, digamos, los poros sudoríparos de la piel, que es donde desemboca ese sudor. Ese es un epitelio glandular que está formando una glándula, pero es un epitelio, ¿no? De tipo glandular. La glándula es tubular simple enrollada, y aquí estamos viendo el epitelio de la piel, que es un epitelio estratificado plano, queratinizado. La queratina, ¿de dónde a dónde irá? A ver, ¿quién de ustedes se puede trazar una rayita ahí encima? Muy bien. Entonces, la queratina son células muertas que son como escamas de pescado. Y al ser como escamas de pescado, entonces el epitelio también se le dice epitelio escamoso. Lo llaman así los patólogos, pero nosotros lo llamamos epitelio estratificado plano, queratinizado. Esta parte está muerta, está cubriendo la piel, es una barrera impermeable contra líquidos, contra protección contra el rozamiento, que es cual está constantemente sometido a este órgano, que tenemos que son las palmas de las manos. Luego veíamos otras células que forman en la capa granulosa, que tienen queratoialina y que ya están empezando a morir, y van a formar la queratina. Más adelante pierden el núcleo. También producen, estas células de más abajo producen unos lípidos, y esos lípidos se meten acá entre las membranas celulares. Entonces, el paso del oxígeno que viene de acá abajo, al encontrar esos lípidos no puede pasar, y estas células cada vez reciben menos nutrientes hasta que mueren y se convierten en escamas de queratina. Ese es el estrato de las células espinosas. Y aquí las células basales, que nosotros también lo hablábamos como células madres, ¿sí? Perdón, aló. Sí. Más que no la tengo, pero me metí con una clave. Creo que las claves tampoco. Por eso es que me toca entonces salirme y estoy en clase y me toca ir hasta el horario del profesor y decir allá, pues yo me meterme con un horario y decirle a los chinos que fueran a ese horario de las 12 de la mañana, porque el horario de las 6, de 4. Sí, 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 sí. Sí, hermano, yo estoy dando la clase a los estudiantes que los van a colaborar, pero tampoco me decían. Ella se va a y hasta ahora llega a la casa también. Bueno, ok. Bueno, entonces, chicos, estamos hablando de eso. Este es el epitelio estratificado plano queratinizado. Todo el repaso, ¿no? Pues tenemos todo lo que ustedes tenían que saber de él, o tienen que saber de él cuando vayamos a la microscopía. Tenemos esto, que es la misma piel, no queratinizada, ¿sí? Perdón, es queratinizado, pero es muy poca la queratina que hay. Entonces, por lo tanto, piel delgada. Aquí no hay estrato lúcido. En la otra, nosotros el estrato lúcido era acá, después del estrato granuloso. En la piel delgada no lo hay.
Vemos las papilas, lo mismo que estábamos hablando. La vagina con sus clases de células que habíamos visto, las células superficiales, las células intermedias y las células basales que están con el número 4, algunos fibroblastos, el tejido conectivo denso de la dermis no, acá en la vagina no hay dermis de la piel ni nada, no hay láminas propias. Todo lo que son cavidades están revestidas por una piel, pero esa piel se le dice mucosa porque es una piel interna como la de los bronquios. La cavidad oral o el tubo vaginal, esa parte interna está cubierta por estas células. Hablamos de la acidez de la vagina, producida por el ácido láctico y el pH de la vagina para que no hayan secreciones. El esófago, que también era un estratificado plano húmedo. Mirábamos las diferentes partes, algunos ya habíamos definido cuáles se iban a dibujar y cuáles no. Igualmente observamos aquí la pleura con el mesotelio en el número 2. Número 3 habla de toda esa membrana pleural que cubre el pulmón. Número 5 los alvéolos. El corazón también cubierto por epitelio plano simple, un mesotelio. O sea, este que está acá, número 2, es un mesotelio. Y este que está acá por encima, cubriendo el corazón, el epicardio, también es un mesotelio. Aquí de abajo está lo que llama el epicardio, el tejido subepicárdico, que es tejido adiposo, un nervio, etc. Voy a dejar acá un momentico a ver si busco unas claves para que la doctora pueda entrar. Entonces voy a dejarles por acá un dibujo para que lo repasen un poquito. Voy a salir un momentico. Tengamos tranquilidad y paciencia, que la doctora desea entrar y le pidieron las claves. Estamos iniciando el semestre.
Anote. Vea, anote que ya estamos en clase. Son 31. Siete. La clave, 7, D mayúscula. 5. V minúscula. C mayúscula. C mayúscula, F minúscula. Y mayúscula. Sí. Sí. No mayúscula, Y mayúscula, P minúscula. Numeral. Ahora el ID 9315 0349 108. Esto ya es una explicación. Y cuando yo vaya en Epidimo, entonces empiezas tú entras y yo estoy dando explicación, y entonces para llevarlos al repaso hasta donde llegamos, y como acabamos para allá en Epidimo, entonces tú entras de ahí en adelante. Sabemos, entonces trata de entrar, ¿yo? Bueno, ok. Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces ya logré contactarme con la doctora en histología, que pues estaba un poco con problemas, pues, que hay un poco, pero de todas maneras ella quería entrar. Entonces vamos a seguir y posteriormente le daré la voz a ella para que siga con lo que estábamos viendo. Estamos repasando para llegar nuevamente al sitio donde estábamos, y también estábamos hablando de, ustedes ya saben qué es lo que tienen que dibujar, ya les había dicho, porque se va a hacer un quiz de esto, de estas fotografías. Estas fotografías se encuentran abajo en la UIS, no acá al frente ha difundido electrónicamente, porque es parte de un libro y solamente se puede tener. Bueno, estábamos hablando entonces de los epitelios y las glándulas. O sea, aquí está el epitelio estratificado plano, y vamos hablando de esto. A ver, ahora qué sé. ¿Y ahora qué pasó? Y hablábamos de las pleuras. Entonces la pleura está representada ahí como una serosa. Una serosa siempre tiene el epitelio plano y tiene el tejido conectivo debajo, y cubre un órgano muy grande como el pulmón, la pleura, como el corazón, que ustedes lo hemos visto, el pericardio, hay grasa, cubre, haciendo que el órgano se vea brillante en su superficie cuando uno lo observa. Teníamos acá nuevamente la pleura, y representábamos los alvéolos, los capilares alveolares, cómo el aire entraba a estos órganos. Pasábamos por otra serosa, que es la serosa que cubre el tubo digestivo. Entonces tenemos el peritoneo visceral, con todas sus partes que tiene acá. Entonces tiene un mesotelio y un tejido conectivo debajo. Este peritoneo visceral es utilizado para hacer diálisis, o sea, para sacarle los productos nitrogenados a la sangre a veces. El riñón está dañado, diálisis peritoneal. Le echan aquí un líquido hipotónico, y ese líquido absorbe la urea y absorbe esos productos. Ayuda a desintoxicar el cuerpo, al menos lo mantiene a uno vivo. Veamos los epitelios planos de la cápsula de Bowman, el corpúsculo renal.
observábamos el epitelio plano simple que está formando las asas de Henle. Las asas de Henle están en los riñones, es una parte delgada con células planas impermeables al agua que hacen parte de la nefrona. Hacen parte de la nefrona, que más o menos es lo que vamos a ver. Todo lo que estamos viendo en epitelios generalmente lo vamos a ver en este año, en todo lo que es la morfofisiología 1 y 2. Por lo menos riñón es el tema del último previo de morfos del último examen. Si seguimos mirando epitelios, aquí es lo que nos interesa. Entonces podemos nosotros, vimos los ovocitos. Que la señal está como mala.
Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Buenas, ¿me escuchan nuevamente? Sí, señor. Bueno, vamos a continuar acá. Eso se hace imposible que la doctora entre. La conocerán posteriormente porque si no. Entonces vamos a ir adelantando. Por acá en la pleura, pericardio, la pleura con sus mesotelios. y La serosa, que es el 12 es el mesotelio, el 13 es la serosa. El tejido conectivo lazo. Cubren todo el tubo digestivo, el hígado, el páncreas, el vaso, todos estos órganos. El epitelio plano que está en las cápsulas de Bowman, la hoja visceral y parietal, y estábamos viendo acá en las asas de Henle, que son todas estas cositas delgadas. Lo estamos observando acá. Eso, el ovocito primario que viene desde que la niña nace, tiene unas células planas, miren, estos son los núcleos. El ovocito primario más esas células planas, acá hay otro, acá hay otro. Se llama folículo primordial y está detenido en la profase 1, en el ditioteno, animación suspendida de la célula. O sea, si la célula trabaja 1000 veces más despacio de lo que debe trabajar, pero no es que la célula esté muerta, que la célula está viva, pero el ciclo celular es muy lento. Tanto que puede estar pensando en los viajes espaciales en el futuro para poner a la gente en animación suspendida y que despierten 1000 años, posiblemente, después de que hayan viajado durante un trayecto muy largo. Pero todavía estamos sin pañales para desarrollar esa tecnología. El epitelio cúbico simple se puede ver en el folículo primario, que ha sido estimulado ya por la hipófisis. Las células planas pasan a ser cúbicas, se forma el folículo primario, pero les recuerdo que tiene un ovocito primario en su interior. Es el mismo. Y ese ovocito primario se llama un gameto porque va a tener el material genético para gestar un nuevo ser humano. Tenemos el epitelio cúbico en la superficie del ovario, es un mesotelio, es el único mesotelio que es cúbico, ¿sí? La única excepción. Cubre todo el ovario hasta el ilio. Epitelio cúbico estratificado lo encontramos también en el folículo primario, pero multilaminar, que quiere decir que hay muchas capas de células. Entonces, son cúbicas, epitelio cúbico, son células que producen estrógenos y que van a producir estrógenos durante toda la vida activa de la mujer, sexual activa, y cuando llega la menopausia, los estrógenos ya no se producen en estos folículos, porque ya el ovario no es estimulado por la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Sencillamente pasa la vida reproductiva, que aproximadamente son 480 ciclos menstruales durante toda la vida reproductiva de la mujer. Epitelio cúbico formando los folículos tiroideos. Cada folículo tiene por dentro lo que se llama el coloide, la tiroglobulina, y estas células entonces, a partir de esta materia prima, esta tiroglobulina, fabrican las hormonas tiroideas, que son aminoácidos de tirosina. El aminoácido que tiene 3 yodos se llama triyodotirosina y el que tiene 4 yodos se llama tetrayodotironina. Eso es T3 y T4 para el funcionamiento de la glándula tiroides. La TSH, que es de la hipófisis, entonces se encarga de estimular esta glándula tiroides. La glándula tiroides es encargada de producir el calor del cuerpo, la velocidad del metabolismo y el consumo de oxígeno por parte de las células. Tenemos epitelio cúbico dentro del cerebro, en los ventrículos cerebrales. Vemos nosotros este ventrículo con epitelio cúbico aquí, que son las células ependimarias.
Teníamos epitelio cúbico formando los plexos coroideos. Los plexos coroideos de los ventrículos laterales también existen en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Si se tapan entre el tercero y el cuarto ventrículo, que es el acueducto mesencefálico, se produce hidrocefalia obstructiva y la cabeza del niño crece, porque el líquido cefalorraquídeo no puede circular debido a que en los adultos también se puede tapar por tumores o por traumas. Este acueducto mesencefálico que es muy delgado, que es el sitio donde se puede obstruir. Entonces, puede que el problema se llama hidrocefalia obstructiva cuando es adentro de estos ventrículos la obstrucción, y no obstructiva cuando es en el espacio subaracnoideo. Recordémonos que el líquido cefalorraquídeo sale de estas cavidades ventriculares por unos agujeros al espacio subaracnoideo. Y hablábamos de la importancia de que eso hace de que el encéfalo esté flotando en esta pequeña película de líquido cefalorraquídeo. Esto hace que el encéfalo sea menos pesado, o no sea menos pesado dentro de nuestro cráneo. Hablábamos del cuello uterino, que tanto ha tenido problemas con los virus del papiloma en los cánceres de cuello uterino. Tiene un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Aquí están las células basales, las células intermedias, las células superficiales, que son células planas. Igualmente, la tuba uterina o trompa de Falopio, encontrábamos nosotros el epitelio cilíndrico simple con cilios. En 1 y en 2 encontramos vasos sanguíneos y las túnicas musculares. 5 es lo que queda abajo, que son los pliegues, o sea que los epitelios están cubriendo esos pliegues, ese epitelio cilíndrico simple. Aquí lo tenemos más ampliado, observen el epitelio cómo va por estos sitios. Epitelio cilíndrico simple ciliado de la tuba uterina. Este es el pliegue y está cubierto por acá y por acá, por este tipo de epitelio, lo mismo acá. Debajo del epitelio siempre queda la lámina propia, digamos vasitos sanguíneos, y este es el epitelio también. Epitelio por este lado y por este lado, y en medio la lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo lazo, con fibroblastos y células de primera línea de defensa, generalmente de la inmunidad inespecífica, que va a evitar la invasión de gérmenes o microorganismos. La trompa está cerca al útero, la trompa es un lugar prácticamente estéril, pero enfermedades que entran que se instalan en la vagina, que entran al cuello uterino, y pueden entrar a la trompa, pueden formar salpingitis. Se llaman así, esta salpingitis por un problema como la gonorrea que causa fibrosis en las trompas y generalmente esterilidad, porque no puede pasar ni los espermatozoides ni los ovocitos fecundados pueden pasar hacia acá por la gran fibrosis que sucede a veces en esto. Vamos a ver entonces, acá vemos el epitelio cúbico del ovario igualmente. Acá vemos epitelio plano simple. Ustedes lo pueden buscar de lo que se llama la red testicular o la red de Testi. Es la salida del testículo. Los espermatozoides se encuentran en un gran laberinto de caminos para salir de los túbulos seminíferos. El mediastino lo pueden buscar, no está muy bien ahí. Es epitelio plano simple. Y estábamos en el epidídimo. El epidídimo es un epitelio estratificado plano, perdón, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estéreo microvellosidades. Es un tubo que está plegado. No sé si hasta acá alcanzamos a ver cuando vimos lo referente a eso. ¿Sí? Ustedes tienen dibujado o marcado qué fue lo último que vimos. Entonces, el epidídimo es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. En los libros, pero esos no son cilios porque no son móviles. Entonces, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, estéreo microvellosidado. Hablando de las estereomicrovellosidades, con estas prolongaciones muy largas, inmóviles, que generalmente absorben el líquido en el cual vienen los espermatozoides, secándolos, y los espermatozoides empiezan a tener movilidad en este epidídimo. Como es un tubo muy delgado de 6 metros, que está plegado y cortado, al mirarlo en cualquier parte lo vamos a ver igual.
Y entre él se encuentra tejido conectivo lazo con fibroblastos, como lo podemos observar en este sitio. Acá vemos el epididymo con una coloración de azul de metileno, donde las estéreo microvellosidades se ven muy bien a lo largo, como ustedes las pueden ver acá. Las estéreo microvellosidades acá. El tubo es semejante, el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado, los núcleos están a diferentes alturas, unos acá, otros acá. La luz, en este sitio los espermatozoides, el sitio no queda completamente seco, sino que los estereocilios quedan con algo de nivel, donde los espermatozoides nadan rápidamente y empiezan a adquirir gran movilidad para, pues, hacer su función, que es la fecundación. Y como son tantos, la naturaleza selecciona tantos. Parecido como a los, en cierto modo, una analogía como a los pescados que ponen millones de huevos y de esos millones de huevos solo 10, 15 o 20 van a llegar adultos en procesos de selección. Aquí vemos un vaso sanguíneo que lógicamente está ahí con sus glóbulos rojos, quedan este color azul bastante profundo, pero es muy diferente a lo que se ve en la luz del epididio. Bueno, entonces estamos acá. Vamos a ver por acá. Este es el conducto deferente. En esta parte tenemos nosotros lo que se conoce como el conducto deferente. Es igual al epitelio del epidídimo y también tiene estereocilios. Es un tubo muy largo que sale del testículo, se mete por la ingle, sube hasta la vejiga, pasa por encima del uréter y se devuelve. Perfora la próstata y termina en el pene. Acá vemos también estereocilios de este conducto deferente. Hasta acá creo que fue que vimos en las prácticas. Entonces, tenemos acá la vesícula biliar. Observen que tiene un epitelio cilíndrico simple. Miren los núcleos polarizados hacia la base. Cilíndrico simple. Las celulitas son todos estos. Miren una célula acá, otra. Estas células, les recuerdo que siempre están unidas aquí por uniones GATT, o sea, uniones ocluyentes, que las pegan y que no dejan que el líquido se les meta entre ellas. Son totalmente impermeables. Hay uniones adherentes, hay desmosomas. Y hacia la parte inferior generalmente tiene uniones comunicantes, por la cual los iones y el protoplasma puede pasar de una célula a otra. Las uniones comunicantes son muy importantes en la sinapsis eléctricas dentro del cerebro y en músculos como el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo cardíaco, especialmente esos dos, para que por medio de esos huecos que hay entre las células que permite unir sus citoplasmas, pasen las señales eléctricas rapidísimo y estas células se contraigan, caso de las células musculares, se vayan a contraer al unísono. Unísono es a la vez, ¿cierto? Porque si no se contraen al unísono no pueden expulsar la sangre, ¿no? En el caso del corazón, ¿no? En el caso del músculo liso, por las contracciones del tubo se llama el peristaltismo simple. En estos sitios también pues hay otros lugares que nombramos, lógicamente pues estamos navegando sobre estas clases de...
Y la vesícula biliar, como todo, pues tiene la lámina, debajo de los epitelios siempre es propia con fibroblastos y luego hay una capa muscular que le permite a esta vesícula contraerse. A ver qué idea vaga tienen ustedes de la función que hace esta vesícula, por qué se contrae la vesícula. Primero que todo, la vesícula tiene bilis, o tiene sales biliares, o jugo biliar, llaman. El hígado, el hígado produce sales biliares. ¿Para qué sirve la bilis cuando uno ingiere alimentos? Para digerir qué clase de alimentos. A ver, ¿qué me dice David Zanabria? Bienvenido. Primera pregunta del semestre. A ver, David, por favor, diga presente. ¿O estás ausente? David, ¿para qué sirve la bilis? ¿Para qué crees que sirve? O sencillamente diga, no sé. Brian Steven, ¿qué dices? Catalina. A ver, Catalina. ¿Catalina está presente o no? Sí, profe, presente para la digestión. Sí, pero es que la digestión tiene varios tipos de alimentos. Tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas. ¿Usted Profe, escucha? Sí, sirve para descomponer las grasas en los ácidos grasos. sí, muy bien. Entonces, a grosso modo, sirve para la digestión de las grasas, ¿cierto? Ácido graso, acilomicrones, todos esos cuentos. Las proteínas se digieren por el páncreas, que tiene muchas enzimas para las proteínas, y se parten en el estómago con el ácido clorhídrico. Y los carbohidratos a glucosa y a estos más simples, monosacáridos, por medio de las amilasas pancreáticas y todo. En este caso, acá estas células que ustedes están viendo, que es un epitelio cilíndrico simple, este tiene pequeñas microvellosidades, no se le dice con microvellosidad y absorbe. O sea, no se limite, se limita a absorber agua de la bilis. Esto que está aquí en rojo es como la bilis, fragmentos de este líquido, ¿cierto? Estas células absorben es agua y dejan las sales biliares. Entonces, ¿cuál es la función? Según lo que yo he dicho. Si le van sacando agua a la bilis. Si usted tiene un cuerpo con partículas y le empieza a sacar agua, ¿qué le pasa a esas partículas? ¿Aumenta o disminuye la concentración? Si se le saca el agua, aumenta la concentración. Entonces, ¿aquí qué pasa si estoy sacándole agua a la bilis? ¿Qué le pasa a la bilis? Es más concentrada. Más concentrada. Ay, hay personas que le sacan la vesícula biliar, entonces, ¿qué pasa ahí? La bilis pasa derecho al intestino y no hay una vesícula donde se concentre. Cuando llega una carga de grasas muy alta, entonces esto no se contrae la vesícula porque no tiene. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes como futuros médicos? ¿Qué le pasaría? ¿Ah? Que esa grasa no se podría digerir, ¿cierto? Cuando a una persona se le saca la vesícula, ustedes posiblemente tienen familiares, le van a decir que no vaya a comer comidas grasosas, una bandeja paisa, porque no la va a alcanzar a digerir y se va a indigestar, o sea, le va a pasar derecho. Cuando la grasa aparece en las heces en forma semidiarreica, se llama estatorrea. Y la estatorrea nos dice a nosotros que el páncreas está funcionando mal.
perdón, que el hígado está funcionando mal y que las sales biliares no están digiriendo la grasa como debe ser. El páncreas también tiene que ver con la digestión de la grasa porque produce lipasas, produce RNasas, produce quimiotricina, quimiotricinógeno, tricinógeno, amilasas, elastasas, un órgano de muchísimas enzimas, que se llama páncreas. Pan es todo, ¿sí? Por eso se llama pandemia, es una epidemia en todo el mundo, pandemia. Panamericanos quiere decir juegos de todos los americanos. Entonces, bueno, ese sería un epitelio cilíndrico simple, que es lo que más nos interesa que ustedes lo sepan localizar. Lo podemos tener por acá. Bueno, niños, voy a dejar 5 minuticos más a ver si puedo entrar con la doctora, porque es que está que te pica. Tenemos 5 minuticos más, yo voy a volverle a dar las claves. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, ¿qué pasa cuando una persona vomita bilis? Hay un reflujo de bilis, como la bilis cae al duodeno, que es más allácito del estómago. Entonces la bilis se devuelve hacia el estómago, irrita el estómago y hace que se vomite, pero no es lo más frecuente, ¿no? Es como algo que ya, una enfermedad algo más crónica. Para evitar esto, usted ha visto los pacientes cuando les ponen esas sondas por la nariz y la sonda va pegada como a una bolsa y uno ve que en la bolsa va apareciendo bilis, ¿cierto? Esto es muy bueno porque eso evita que se vaya a acumular la bilis adentro, se vaya a ver distensión abdominal. Pues, eso sería lo... El hígado y el páncreas están ahí al ladito en la salida del estómago, en la primera parte del duodeno. Son muy importantes. El hígado, por un lado, trae todas las sales biliares y el páncreas trae como 10 enzimas para hacer que los alimentos se vuelvan en su mínima expresión. Y su mínima expresión es esos productos. Aminoácidos, azúcares monosacáridos y las grasas en ácidos grasos libres. Teniendo todas esas partes pequeñitas, el cuerpo las absorbe y vuelve y las construye, pero para sus beneficios, o sea, sus propias proteínas, sus propios carbohidratos complejos o almidones. Bueno, vamos a ver, voy a llamar a mi querida doctora, a ver qué fue lo que copió mal. A ver si tienen otra pregunta, cualquier cosa, podemos ir hablando. ¿Ustedes tuvieron ya la presentación del curso? Sí, señor. ¿Eso cuándo fue? ¿Esta mañana? Sí, señor, de 9 a 11. Y fue en vivo, ¿sí? ¿Todos estuvieron en el auditorio? ¿Todos?
Sí, de hecho no se transmitió. Sí, ¿y qué profesores estuvieron? El doctor Conde, el doctor Ballesteros, me imagino. La doctora Sí, Clarita, ellos, la doctora Clara Vargas no estuvo por allá. pues ella no se presentó, pero creo que sí. Ah, ya. Bueno, disculpen un momentico acá. Vamos a ver si la doctora, es que la doctora es muy preocupada y usted está aquí. Ahí está. Aquí, llamándole la Clara. Aló. Hola. No, ¿cómo? Pero, no, es que está todo bien para que entre. Yo entré por ahí. Mire, eso, dice, le repito. Pero espere, espere, mira, mira, yo tengo la clave acá, mira si me expliqué algo mal escrito. ¿Sí? O sea, es el Zoom 31 arroba wis, es el salón, ¿sí? Vea, 7 B mayúscula, sí, de dedo. 5 B minúscula, B de vaca, minúscula, sí. C mayúscula, F minúscula, F minúscula, Y mayúscula, de yuca, P minúscula, numeral, y el ID, 90. No, pues ahí está correcto y yo entré por ahí. Mira, entré por ingresar y colocas la clave abajo y arriba coloca el salón y luego tiene que entrar, yo la espero. Bueno, ok. Bueno, parece que la doctora como que no va a poder y yo tampoco. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Es que queríamos saber si este laboratorio es el único virtual o van a haber más. No, son 2 laboratorios por semana, pero como los grupos del lunes perdieron 3 laboratorios, no se pudo con ellos, ¿no? Entonces, ellos perdieron 3 laboratorios, ayer no hubo y esta mañana el quinto grupo no tuvo de 11 a 1. Entonces, ahora viene la segunda sesión que ustedes la están empezando y el viernes tienen los otros 4 grupos. A ver, Andrea, ¿qué me comenta? Profe, una preguntita con respecto a los dibujos. Es que la vez pasada estuvimos así como grupos diferentes porque usted no nos dio clase en grupo. Entonces nosotros nos metimos ahí a la primera clase que había Sí, tiene suya. razón. Sí, sí, ahora Entonces no sabemos como qué dibujos hacer. bueno, entonces yo les voy a definir los dibujos que tienen que hacer, pero ustedes sí tienen razón. Hasta ahora creo que eran iguales para todos los grupos, así estuvieran allá porque era el mismo PowerPoint, ¿sí? Hasta acá. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, yo pienso que podríamos hacer el dibujo, vamos hacia atrás para mirar, definir con estos grupos.
Primero sería como el dibujo de la piel. O sea, el epitelio estratificado plano, queratinizado, o sea, este. Entonces, el dibujo solo es así, los números son estos, y aquí tienen que aprender, pues, aprender las diferentes partes. Ese sería el dibujo número 1. El dibujo número 2 sería este, la vagina. Entonces las células, la luz, las células superficiales, las células intermedias, las células basales. Aquí están los respectivos nombres, sería el dibujo número 2. El dibujo número 3 sería este, la pleura. Uno el mesotelio, la pleura, los alvéolos, etc. El siguiente sería el peritoneo, porque estamos viendo los epitelios planos más que todo. Entonces, el peritoneo, que tiene el mesotelio, que tiene el espacio, el tejido subperitoneal, el 5, que es la capa muscular longitudinal externa, y el 4, que es la capa circular. El intestino tiene mucho músculo porque necesita mover su contenido interno. Peristaltismo. El peristaltismo se puede paralizar de una, por lo menos con fármacos. Uno de los problemas que tienen los consumidores de opioides, o sea, de heroína y de morfina, son drogas duras, o sea, matan a las personas, es que les para el peristaltismo. ¿Aló? Bueno, entonces, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos entonces el viernes, porque ya. Sí, bueno, ok. Bueno, yo fue que busqué, sí, no. Bueno, espere que se ustedes con los estudiantes. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, chicos, entonces acá vemos esto y, ¿no? El intestino y esto lo vamos a ver muy bien. Yo siempre he dicho que esto de epitelio es como que nos resume a nosotros, ¿no? ¿Qué otro vamos a dibujar? No vamos a hacer tantos dibujos porque se pierde mucho tiempo. Me gusta este dibujo porque nos enseña mucho sobre el estado en que están nuestros cromosomas, la mitad de nuestros cromosomas, ya seamos hombres o mujeres, están aquí en estos ovocitos primarios en la animación suspendida en diptoteno, entonces este es un folículo primordial. Vemos acá estos números. Vemos nosotros como el mismo núcleo, el mismo citoplasma del ovocito, las células planas. Folículo primordial con ovocito primario. Estos ovocitos están en animación suspendida, pero al cabo de unos 40 años se empiezan a dañar y los cromosomas empiezan a sufrir daños. 37, 38, 39 años de edad en la mujer, 40. Entonces, preferible, si no tuvieron hijos, no tener hijos a esa edad, ¿no? Porque hay gran riesgo de teratogénesis, hay gran riesgo de anormalidades cromosómicas, síndrome de Down, etcétera. Ese sería entonces el otro. Ese folículo primordial, ¿no? Madura cuando viene la maduración sexual. Estamos acá hablando del primario, epitelio cúbico del ovario. Este otro también lo hacen, es epitelio cúbico estratificado. El ovocito. Ahí está. Ahí está el epitelio cúbico, es el número 1, que vemos las células cúbicas una encima de otra, se llama folículo primario multilaminar. El núcleo del ovocito, el citoplasma, y la zona pelúcida, que es material muy resistente y permeable para que el ovocito no vaya a ser dañado por factores externos.
y las células foliculares empiezan a producir estrógenos. Entonces, la primera menstruación se inicia porque cientos de estos folículos son estimulados y los estrógenos que producen estas células por primera vez en el cuerpo femenino, nunca hay estrógenos, por primera vez empieza a desarrollar el endometrio para que crezca el endometrio y luego se desprende y sucede la primera menstruación. Igualmente, la glándula mamaria empieza a estimularse el crecimiento. Se llama telarquía, y la primera menstruación se llama menarquia. Gracias a estas células. Ustedes comprenderán que cuando la mujer muere, cuando la mujer se llega a la menopausia, no va a producir folículos, entonces se va a ver deprivada de estas células. Y si se ve deprivada de las células foliculares, inmediatamente se ve deprivada de estrógenos, que son los que dan los caracteres sexuales secundarios. Entonces, la mujer empieza a perder los estrógenos y empieza a perder como todos estos caracteres sexuales que la hacen atractiva al sexo opuesto. Las mujeres tiemblan cuando les empieza la menopausia y no lo reconocen, etcétera, pero los estrógenos, déjeme decirle que también son canceríferos, entonces no se pueden tener toda la vida circulando dentro del cuerpo femenino, porque entre estos tenemos el peor de todos, que es el cáncer de seno. ¿Sí? Ahí me están señalando algo, entonces en la parte de arriba, esto es un pequeño quiste, y esto que está acá más abajo, miren los glóbulos rojos, eso sería un vaso sanguíneo. Estas son células estromales que están alrededor. Más adelante vamos a ver que estas células que están aquí se llaman la teca externa y la teca interna que empiezan a formar. Y es curioso porque la mujer produce andrógenos acá en estas células, andrógenos, o sea, hormonas masculinas. Y esos andrógenos por medio de una hormona se vuelven estrógenos, se llama la aromatasa. Entonces, eso es como para aumentar la producción de estrógenos, porque los estrógenos van a ser los que van a ser reproductivos. O sea, van a hacer que la glándula mamaria crezca, van a hacer que el endometrio crezca y van a hacer, va a formar cierto estado de líbido en la mujer, que más o menos se llama estado de enamoramiento. Tiene que ver con los estrógenos y la oxitocina. Porque una mujer enamorada, pues fácilmente puede entrar puede, como les dijera, reproducirse más fácilmente, ¿cierto? Puede aceptar más a la pareja masculina y cuestiones de reproducción. Y bueno, y de amor y de todas esas cosas. El ser humano es muy elaborado esto. Las mujeres no entran en celo como los animales, si tienen un periodo de estro y listo. Sino parece que la sexualidad se ha convertido también para socializar con los seres humanos, para poder convivir más con ellos. Inclusive los hombres podemos tener núcleos homosexuales, pero en pequeñas cantidades, porque si no tuviéramos esos pequeños núcleos homosexuales, tanto los hombres como las mujeres, no podríamos tratar las personas de nuestro mismo sexo, las repeleríamos. O sea, los futbolistas no se abrazarían cuando metieran un gol ni por el chira, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas son cuestiones ya diferentes. Eso es lo que quería hacer hincapié un poco. En estas células foliculares también desarrollan la grasa en los glúteos, en el borde interno de las piernas, características del cuerpo femenino, poca grasa en la cintura, la grasa que rellena las glándulas mamarias, etcétera, ¿no? Entonces, este también lo hacemos. La tiroides, ya la habíamos hablado también del epitelio cúbico simple, no lo hacemos. Los plexos coroideos tampoco lo hacemos. Cuello uterino, que es epitelio estratificado plano no queratinizado, no lo hacemos. Juan Esteban Reyes. Profe, qué pena. Lo que pasa es que estaba pues revisando y algunas también personas del curso ya habían adelantado algunos dibujos y pues hay algunos que son diferentes. Sí, lo que pasa es que como hubo el cambio de pronto, y pues, yo creo que envíen los que yo les dije. Pero lo que pasa es que eso se complica luego porque somos como 5 profesores o algunos van a calificarles a un grupo y unos a otros
De estos había unos comunes que eran para todos los grupos, como piel, por ejemplo. Sí, sí, señor. Por ejemplo, el de la piel y el del, el de los pulmones. Sí. Ambos nos tocaba, pero ya el resto, ya los otros dos que dijo, sí hay diferentes, varios diferentes. Bueno, entonces hagamos esos dos que faltan. Van 4, ¿sí? Bueno, hagamos, dejemos esos dos que usted me nombró por ahora y luego arreglamos cuáles hacemos, ¿no? De todas maneras, esto lo tenemos que ver, o sea, tenemos que verlo a microscopio y tenemos que... Entonces, esta es la tuboterina, que de ahí es donde estábamos hablando. Van 2. De aquí en adelante podemos hacer otros, entonces. Que pues esto no lo habían visto, ¿cierto? Hasta el epididimo. Entonces vamos a ir al epididimo. Entonces, para este grupo que está en este momento, que es el grupo ¿qué? Grupo A, B, C. ¿Ah? El C. Bueno. Para el grupo C tenemos 4 dibujos. Los dos que dijeron, más este que sería el tercero, el epididimo. Voy a anotar acá para ver si podemos hacerlo con todos los grupos. Era piel, ¿y cuál era el otro? Profe, el de los alveolos, pero ya le digo explícitamente. Ah, pulmón. Y tercero, epididimo. Que es este. Entonces, este sería el tercero que ustedes harían. Observamos acá las estereomicrovellosidades, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado estéreo ciliado, y ya hablamos de las propiedades que tiene este epididimo. Entonces acá les señalamos, son poquitas cosas. El conducto deferente generalmente es parecido, pero es un conducto como un cordón, tiene mucho músculo alrededor, y esta luz no se colapsa tan fácilmente porque hay mucho músculo. Pues por aquí suben los espermatozoides del testículo vía la próstata. Ese conducto mide 25 centímetros de largo. O sea, sale del testículo, se va por el canal inguinal, o sea, por la ingle, sube, como les dije, llega a la vejiga, se cruza en X con el uréter que va desembocando hacia la vejiga y baja hacia la próstata, hacia la uretra, buscando la salida de los espermatozoides. En ese sitio la uretra es una vía común para la orina y para los espermatozoides. No quiero ahondarme más en esto porque es reproductor masculino. Estamos acá en la vesícula. Bueno, este epitelio también es un epitelio nuevo, es un epitelio del intestino. Observen ustedes que ahí es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, pero creo que tengo una imagen mejor. Vamos a mirarla por acá. Antes de ver el intestino debemos ver el estómago, porque íbamos bajando el esófago. Entonces estábamos viendo los epitelios cilíndricos simples. Y acá lo vemos, esta es la superficie del estómago. Si yo me volviera muy pequeñito y caminara por estas células, yo encontraría estos huecos. Me tocaría bajar por aquí, subir por acá y luego llegar acá. O salto aquí, o pego un salto aquí, subo por acá. O bajo a la fosita gástrica. Entonces, estas depresiones se llaman fositas gástricas. Y el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Entonces vamos a denotar los que nos interesa en cuanto a... Lo que siempre nos va a interesar más es el epitelio, porque estamos en epitelios. Tenemos aquí el epitelio cilíndrico simple, bordeando la superficie del estómago. Se ven unas células blancas que parecen como células caliciformes, pero no lo son. Están llenas de moco, porque este es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. ¿Quién se acuerda para qué le sirve el moco al estómago? Profe, para que la pared del estómago no se queme con el ácido. Siempre va a estar mucoso el estómago por encima porque, sobre todo al salir el ácido no es que esté saliendo
de un momento a otro. Cuando usted empieza el proceso de que va a comer y que son las 11:30 y el ácido empieza a salir un poco, pero queda encima del moco y de todas maneras penetra un poquito, que empieza como a tocar las células y empieza a secretar la grina y otras enzimas y empieza a producirse la sensación de hambre. Ustedes ven el epitelio y los cortes histológicos, uno a veces ve esto, mira, ¿sí? O sea, uno dice, ¿por qué veo tantos huequitos acá? Vamos a ver cómo hacerlo. No hay capaz de poner en la lupa. Pero si ustedes miran acá, se ven como unos agujeritos. ¿Qué piensan ustedes que sea eso? Pues les cuento que si yo me volviera muy pequeñito y caminara por encima del estómago, yo al mirar al suelo estaría caminando por encima de estos balducines, de estas figuras poliédricas muy pequeñitas. Entonces, este es el epitelio visto por encima. ¿Sí? O sea, es un corte tangencial. Como usted agarra el baldocín de su casa y no cortarlo hacia abajo, sino cortarlo así de refilo por encima. Entonces, este es un corte tangencial del epitelio. Y este que está acá es un corte hacia abajo, o sea, un corte de arriba hacia abajo. Aquí vemos también corte tangencial. O sea, cada cosita esta es una célula. Cada redondete de este chiquitico es una célula. Pero al cortarla, entonces yo veo que la célula es cilíndrica, es alta. Esta sería la cara superior del epitelio y esta sería la cara lateral. La membrana basal estaría por acá. ¿Sí quedó eso entendido o todavía tienen alguna duda de por qué se ve eso así? Si tienen alguna duda, pues ustedes mismos se imaginan y pueden llegar a... Si no, pues lógicamente. Siempre lo que estamos viendo en los epitelios, planos cúbicos y simples, es su altura en el corte hacia abajo, en el corte vertical. Pero en la superficie, por ejemplo, si yo llego aquí a la superficie del epitelio y me voy caminando hacia allá, me encuentro esto. Las células son poliédricas y esa es una de las características de los epitelios, compuesto por células poliédricas que se unen unas a otras con uniones celulares, un corte tangencial. Ahora, la fosita gástrica, ustedes la ven acá, pero también pueden quedar así, miren, en círculo. Este es un corte transversal de la fosita gástrica. Y les voy a presentar aquí una de las primeras glándulas que ustedes van a ver en el estómago y finalizando el estómago. Encontramos estas glándulas, estos redondetes. Se llaman glándulas pilóricas. En el estómago hay una parte que se llama el píloro. Se llaman glándulas pilóricas. Y usted dice, ¿por qué? ¿Cómo son esas glándulas? ¿Cómo las vimos nosotros? Las glándulas son así. Si ustedes miran mi mano, ¿cierto? Ven los dedos. Entonces, este dedo, este y este, ¿cierto? Y esto sale por un conducto excretor que sería mi brazo, sale la secreción. Entonces, el corte pasa por acá, por los dedos. Si yo hago un corte por los dedos, pues caen los pedazos de dedos acá, ¿cierto? Y a esos ñocos que quedan, subo 5 micras y vuelvo a cortar. Entonces caen, ¿qué? Unas rodajas de los dedos, ¿cierto? Y si sigo cortando, caen rodajas. Esas rodajas son estas. En la glándula, esas partes glandulares tubulares quedaron cortadas así, en la parte del extremo. Son una glándula tubular simple ramificada. ¿Sí? Tubular simple ramificada. Miremos el epitelio por acá. Miramos el epitelio y vemos nosotros el epitelio cilíndrico simple. Mire las celulitas cuadraditas, una aquí, otra acá, muy bonitas, ¿cierto? Ustedes en biología celular vieron lo que pasa aquí en esta cosita, en esta célula, todo lo que pasa acá, y luego del tercer semestre de metabolismo van a ver todo el metabolismo y todo lo que pasa acá, en esta celulita. Pero ahora estamos viendo el conjunto, ¿no? De esta unidad funcional y estructural de la vida, que es la célula. Como alguien decía, nosotros somos colonias de células. Y lo más increíble, en nuestro cuerpo hay más bacterias que células, ¿cierto? Nomás en el intestino hay más bacterias
muchísimas más bacterias que células en todo nuestro cuerpo. Por aquí estamos viendo nosotros células de defensa chiquiticas o linfocitos. Aquí tal vez hubo una infección, están migrando hacia los lados como hormiguitas que van a defender de las bacterias si entran. Y hablando de las pilóricas. Y acá el estómago tiene una capa de músculo. Todo esto que estamos viendo es la mucosa del estómago. Entonces la mucosa está hecha de epitelio cilíndrico simple y de lámina propia. La lámina propia queda debajo del epitelio. Aquí lo vemos claro. Epitelio, la membrana basal que no se ve y la lámina propia, todo esto. Tejido conectivo, inmersas en la lámina propia están las glándulas pilóricas, que ya para que ustedes las memoricen, son tubulares simples ramificadas. ¿Cómo las aprenden a localizar? Mirando el epitelio, sabiendo que están en el estómago y mirándolas de esta manera porque las glándulas gástricas que producen ácido clorhídrico y pectina son muy diferentes. Vamos por acá. Entonces, tenemos el epitelio de transición. El epitelio de transición, nosotros lo vemos acá como, bueno, antes de irnos con el epitelio de transición, devolvámonos acá al epitelio del intestino delgado. Entonces, el intestino delgado tiene un epitelio cilíndrico simple con borde estriado. El epitelio es este. Estas son las células cilíndricas. Pero en esta parte las células tienen muchas células caliciformes. Estos huevitos blancos producen moco. Y las células serían estas. Tienen borde en cepillo, borde de cepillo no. Chapa estriada. Este borde se llama chapa estriada. Cada célula, estamos en una parte baja del intestino que hay muchas células caliciformes, pero como vamos, aquí están los núcleos, las células. Cada célula tiene 10.000, de 6.000 a 10.000 microvellosidades. Como irían de acá hasta acá, pues yo no las voy a ver individualmente como los cilios, sino van a estar muy pegadas estas microvellosidades, unas con otras. Y lo que se ve es un borde estriado, que cuando uno en el microscopio gira el tornillo del microscopio, esto brilla. Se llama borde estriado o chapa estriada. Aquí lo vemos. Son las células cilíndricas. Hacemos acá y miremos entonces el epitelio de transición. Está en la vejiga urinaria. El epitelio tiene varias células, es estratificado, pero no se le dice estratificado ni simple, sino simplemente le dice urotelio o epitelio de transición. Él se caracteriza porque tiene unas células por acá llamadas células endomo. Y están en la vejiga urinaria. Urotelio se llama porque tiene contacto con la urea. Y la urea es el principal producto tóxico que se elimina por la orina. La urea, el metabolismo de las proteínas, el ácido úrico, el nitrógeno ureico, la creatinina, el punto, eso que se examina en los exámenes de orina. Generalmente lo más importante de examinar la orina es para saber cómo está funcionando el riñón, ya que el riñón filtra la orina y si hay productos que aparecen ahí y no deben aparecer, inmediatamente pensamos en una falla en el riñón y la podemos determinar porque conocemos perfectamente cómo trabaja el riñón y cómo está hecho. Acá debajo del epitelio está la lámina propia, como ustedes pueden ver, estos son fibroblastos y tejido conectivo laxa. Y la vejiga tiene músculo, entonces sería músculo liso. Este músculo liso pues se contrae, se llama músculo detrusor. Y la función de este músculo liso es eliminar la orina. El acto de orinar se llama la misión. Entonces, para poder evacuar la vejiga por medio de una orinadita, como dice alguien, ¿sí? Por medio de la misión, se necesita un muy buen funcionamiento del músculo detrusor. Las personas que quedan paralíticas, a veces se parten la columna, la médula espinal en las vértebras torácicas por un golpe, a veces se caen por allá a un tercer piso y se
lesionan. Generalmente también sucede por las lesiones de bala. Las balas fácilmente, al chocar con tantos huesos en las vértebras, encuentran ese agujerito por donde sale el nervio y se meten por ahí, porque la bala se va por el camino de menos resistencia. Esto lo digo porque he visto colegas o estudiantes ya que dicen, pero tan de malas, entrarle la bala precisamente por el agujero donde sale el nervio, que la bala apenas cabe. Lo que sucede es que la bala choca contra todas esas apófisis de las vértebras, ustedes han visto, todo ese montón de espinas que tiene las vértebras, y ella choca y busca el camino más rápido, más de menos resistencia, es el agujero, y ¡tras! Entra ahí, la médula queda muerta inmediatamente porque una bala ahí corta los miles y cientos de miles de axones que van a llevar información. Y entre esos, la parte baja del sistema parasimpático, que queda abajo de la médula, queda comprometida. O sea, estos pacientes que están en silla de ruedas no tienen sensaciones para orinar, ni para defecar, ni tienen sensaciones orgásmicas, ni sensaciones de tipo sexual que la maneja la parte inferior de este sistema que se daña cuando se rompe la médula espinal, el sistema parasimpático. El sistema parasimpático se llama cráneo, porque tiene una parte en el cráneo, unos pares craneal, y cráneo sacro, y otra parte en la parte inferior del sacro, que manejan esta parte pélvica que les acabé de nombrar. ¿Sí? Acá vemos nosotros otro epitelio que es el epitelio respiratorio, entonces está la tráquea. En la tráquea nosotros encontramos que el epitelio estaría a la luz y el epitelio respiratorio estaría acá en ese sitio. ¿Sí? Es ciliado, o sea, de aumento no le alcanzamos a ver los cilios o por la preparación los cilios no quedan bien, pero siempre debajo del epitelio respiratorio van a quedar estas glándulas. Entonces vamos a ver un segundo tipo de glándulas que son las glándulas tubuloacinales compuestas mixtas. Estas glándulas se diferencian, entonces vamos a ponerle los números, ¿cierto? Pues tenemos nosotros que hay una, las glándulas son lo mismo que le mostraba a mis dedos, entonces se cortan los deditos y quedan las costas redondas, que nos ayudan a caracterizar, porque son dos dimensiones la histología. Entonces, hay unos acinos, así se llaman estas partes productoras de la glándula, que son de color blanco, mira, y unos acinos que son de color rojizo. Unos que son de color blanco y otros de color rojizo. Los de color rojizo se llaman acinos serosos, que es el número 9. Y los de color más claro, el número 8, se llaman acinos mucosos. Los acinos serosos producen secreciones con proteínas y líquidas. Los mucosos, viscosas, como el moco, a partir de las mucinas. Entonces aquí tenemos mucosos y serosos. Pero hay acinos mixtos, como los que estamos viendo en la mayoría de estos. O sea, vemos que este acino mucoso es rodeado por serosos. Estos mucosos, mire, este mucoso es rodeado por media luna serosas. Entonces los acinos mixtos que tienen, acinos mucosos, acinos serosos y acinos mixtos. Y generalmente la parte mixta es serosa. Y se conoce en la literatura como medias lunas. Medias lunas serosas. Nunca no al revés, no. Una parte mucosa no va a estar encima de una parte serosa. Siempre una parte serosa. Mire esta media luna acá. Esta media luna está rodeando el acino mucoso. Y la secreción es mixta. La secreción se va hacia arriba y llega a estos 7, que es conducto excretor, y finalmente la secreción se posa por encima del epitelio. Vemos el epitelio, los cilios encima, 3 es la membrana basal, esto rojo que se nota muy bien. La lámina propia es el 4, el 5 está mostrando con vasito sanguíneo. Este es un epitelio cúbico de conducto excretor, mire, tiene células cúbicas acá y acá, 2 hileras de células cúbicas, es estratificado. Entonces, por favor, el número 10 es un ejemplo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, perdón, epitelio cúbico simple. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado es este que cubre la vía respiratoria. Vámonos hacia adentro. Vemos que como es la tráquea, tiene cartílago, que es el número 6. Muy diferente tejido formado por condrocitos y por una matriz muy lúcida. Y el cartílago es cubierto por este tejido que es el pericondrio, que no lo tengo señalado.
Entonces, esto sería para dar el ejemplo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado o epitelio respiratorio. Glándulas tan mixtas que se originan de este epitelio por mitosis y quedan debajo, glándulas tan mixtas serosas o glándulas TAT seromucosas o TAT mixtas, es lo mismo. ¿Y qué es TAT? Túbulo acinares compuestas. Ustedes me repasan el dibujito que está en Gardner para que ustedes vean tridimensionalmente cómo son estas glándulas tubulocinares compuestas y se imaginen cómo es el corte. Siempre vamos a ver nosotros cortes. Ahí le quedan algunos números. Observamos otro tipo de glándulas, ¿no? Y este tipo de glándulas, son las más sencillas que hay. Entonces observamos acá que este es el epitelio del intestino delgado y él forma forma eso que llaman vellosidades. Aquí si vemos bien las células cilíndricas, estas mira que están acá, los núcleos están hacia abajo. Y aquí donde la vellosidad muere nace un tubo lleno de células blancas. Se llama la glándula intestinal y está en corte transversal, mire, de arriba abajo, como un tubo de ensayo, ¿cierto? Y en su pared tiene células caliciformes, tiene como 4 tipos de células que no es el momento de verlas, sino que digamos nosotros que esta glándula es una glándula tubular simple y que se llaman glándulas intestinales porque quedan en el intestino, debajo de las vellosidades. La vellosidad llega hasta aquí y ahí empieza la glándula. La glándula está en corte longitudinal. ¿Qué pasa si yo cojo la glándula que está en corte longitudinal y la corto así? Así. Entonces, ¿cómo la voy a ver? La voy a ver así, miren. La luz que está acá, la veo aquí en el centro. Y las células circundando en el corte transversal de la glándula. Esto es glándula intestinal en corte transversal, está en corte longitudinal. Nombre propio, glándula intestinal. Clasifícala morfológicamente, glándula tubular simple. ¿Cómo quedan sus células? Sus células se destruyen, ¿sí? Porque las células caliciformes son de secreción holocrina, que van secretando todo y son reemplazadas. Si esa es la glándula y esto, entonces acá tenemos nosotros el músculo del intestino, tejido conectivo, aquí también músculo, pero vuelvo y hago hincapié, me interesan los epitelios. El epitelio del intestino es un epitelio cilíndrico simple con borde estriado, pero que hay células caliciformes metidas en medio del epitelio. Y en la lámina propia, hacia abajo, están inmersas las glándulas intestinales. Eso sería relacionado con ese. Ahí les dejo los números y acá los nombres. Otra glándula que vamos a ver y quedamos acá es una glándula que queda en el esófago. Esto sería el esófago en un corte. Entonces, acá por este huequito, que es más grande, pero alcanzó a quedar, pasa a la comida. Entonces, el esófago está plegado. O sea, sucede lo mismo que el tubo vaginal. No es un tubo que esté circunferencial, sino que está plegado para que no ocupe volumen, ¿cierto? El esófago, como no tiene nada por dentro, mientras no pasemos alimento, pues sus paredes están casi unidas. Entonces, esto sería la luz del esófago. Aquí repasamos este epitelio que es estratificado plano no queratinizado. Esas serían las células basales del epitelio o células madre. Aquí estaría la lámina propia que queda debajo de todo el epitelio. Ahí, como es el tubo digestivo, hay músculo, que es esto rojo. Y debajo de ese músculo están las glándulas del esófago. Entonces, las glándulas del esófago son consideradas glándulas tubulares simples ramificadas de secreción mucosa. Entonces, lo mismo, cada redondete de esto es un tubito de la glándula, que al cortarlo, lo estamos viendo en esta forma. Pero esos tienen que desembocar, pasar por un conducto y llegar a la superficie del epitelio. A veces esos conductos los podemos ver nosotros de alguna manera. Vamos a ver por acá.
Mira, ahí vemos gran cantidad de glándulas de eso. Estos que se llama el 6, ese conducto excretor que va a llevar la producción mucosa a la superficie. Y estas son las partes productoras de la glándula. La glándula está... ¿Sí? Qué pena, puede poner la imagen anterior con los números, por favor. Esta. Entonces, aquí tenemos la luz esofágica, el epitelio, las células basales, el músculo liso, el espacio de tejido conectivo se llama lámina propia. Entonces, desde este músculo liso hacia arriba es la mucosa del esófago. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 forman la mucosa del esófago. Y debajo queda la submucosa que es 7. En esa capa que queda debajo quedan las glándulas que son 6. Son las glándulas tubulares simples ramificadas, que algunos libros las consideran glándulas tubulocinares. El idioma que hablamos nosotros y para el tubular es siempre ramificada. Y vuelvo y les explico, ¿cierto? Las glándulas son paquetes. Y esos paquetes están así, así, así. Miren. Y aquí puede haber otro, ¿cierto? Y por acá puede haber otro. Si yo corto por debajo, voy a ver escudos redondetes, ¿cierto? Cada uno de esos tubos vistos de frente. Acá estamos viendo como vasitos sanguíneos, como arteriolas. Ustedes pueden observar. Y acá tendrían los nombres, ¿cierto? Tendrían los nombres. Este es el mismo dibujo. Pues tenemos la gran cantidad. Esto se podría hacer una mano con sus dedos, es una sola glándula. Esta podría ser otra mano con sus dedos al ladito, otra glándula. Cada una va a tener su conducto excretor independiente, como lo estamos viendo en esta parte, ¿cierto? Su conducto excretor independiente. Bueno, yo creo que podemos dejar acá. Tenemos entonces ya el lunes y el martes para terminar epitelios. No sé si ustedes tienen el horario ahí de las clases magistrales. Mañana tienen 2 clases. Entonces, no sé si me pudieran decir si está tejido nervioso en las 2 clases de mañana. Sí, profesor dice que mañana empezamos a tener este tejido nervioso ¿A qué horas? en la primera sesión. ¿Eso es de 9 a 11? ¿O de Sí, 8 a señor. 10? Bueno, me toca a mí. De 9 a 11. De 9 a 11. Eso me toca a mí, pero sí. Entonces, nos vemos a esa hora mañana. Espero que no haya problemas con las claves. Bueno, chicos, si tienen alguna... Profe, sí, antes de... entonces quedamos con 3 dibujos. Pues mire, ese es el grupo... ¿Es el grupo qué? 4 a 6, el grupo D es... O sea, mira, yo les puedo subir esta grabación. Lo que pasa es que esta grabación ahí quedó con muchos baches, pero no importa, ¿no? Ustedes la adelantan o la... Porque esta fue la que vimos. Entonces... A ver, Andrea, perdón, Andrea Lucía. Profe, una preguntita. ¿La clase de mañana entonces va a ser también virtual? No, creo que hay un salón definido. Ustedes no saben cuál es para llegar allá. Sí, el fundador, tengo entendido. ¿Es en el laboratorio Fundadores? Sí, sí, Sí. señor. Sí, creo que van a hacer todas las clases de ustedes porque como es un grupo grande se pueden separar adecuadamente y tienen... Pero ¿es con aforo o van todos? Profe, podemos ir todos porque el auditorio es de 300 personas. Ah, ya. Y ya tienen todo listo, ¿sí o no? Ah, bueno, Sí, entonces nos vemos a esa hora ya, pues no hay problema porque pues toca llevar las clases, pero allá hay un auxiliar y toca llevar pues el PowerPoint. Ahí, me imagino que va el micrófono, ¿no? sí, señor. Bueno, ok, entonces nos vemos mañana a las 9. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, yo de todas maneras les subo esta grabación al grupo D, El C, profesor. como grupo C, para que ustedes sepan lo que tienen que hacer ustedes exactamente. Entonces, para esta noche ya la tengo lista. Bueno, no siendo más, entonces que descansen, que estudien mucho y que empiecen con mucha fuerza ese semestre, porque Morfo 1 es difícil. Si vamos a la parte ya más presencial, se torna un poco más
Entonces, hay que estudiar mucho y con mucho juicio, ¿no? ¿Una otra pregunta? Entonces nos despedimos. Bye, bye. Hasta luego.